estos espacios de mediación que estamos participando en este mes semanalmente, pero que hemos trabajado durante todo el año, son espacios pensados específicamente para noveles educadores, ya sea maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, ¿sí? Como acompañamiento en las temáticas que ayudan a formarse en su inserción en los centros educativos, ya sea de educación formal, de educación no formal. Nuestro programa justamente es un programa de acompañamiento, y en esa clave de formación continua y permanente acompaña la idea de que formarse no es solamente una formación de grado, sino que la formación continua tiene que estar en la trayectoria de los profesionales de la educación, y a eso justamente contribuimos. En ese sentido hemos recorrido temáticas a partir de las demandas que cada uno de los noveles nos hacen llegar, algunos a través de los tutores con los cuales participamos de los centros, otros a partir del grupo de CREA que integran, y también a través de los contactos en nuestra página. ¿Sí? Para los que por primera vez se están incorporando, nosotros en nuestra página web tenemos acceso ya sea al grupo de CREA de noveles como a todas las redes sociales donde difundimos las diferentes actividades para que ustedes puedan no solamente participar de estos espacios, sino también acceder a diferentes materiales de interés, y también a consultas, a intercambio con otros noveles de todo el país. En esta ocasión, darle la bienvenida también a compañeros que recién se estaban presentando justamente de México. Generalmente tenemos compañeros de Argentina, de Brasil, de Chile. En esta instancia fue una gran sorpresa que compañeros de México se unieran también a este espacio, o sea que también le damos la bienvenida. Y en el día de hoy tenemos la ocasión de poder disfrutar de un espacio que nos han ofrecido Tania Presa y Andrés Buchiazo desde su proyecto de investigación, desde ANI, basado en el Centro Leriano de Estudios de Psicología. Entonces consideramos que era clave trabajar esta temática que acompaña con una caja de herramientas a los noveles educadores desde la mirada de la psicología adleriana. Entonces, de esta manera, bueno, le damos la bienvenida a Tania, que Tania es maestra, es licenciada en Educación y magíster en Psicología y Educación. Andrés, que es licenciado en Psicología, especialista en Psicología del Deporte, por el cual en algún momento también seguramente vamos a tener algún espacio relacionado a esa temática. Doctorando en Psicología, o sea que una dupla que desde la psicología y la educación hoy vamos a tener el placer de disfrutar y agradecemos en esta instancia. Bueno, por último entonces simplemente agradecer la presencia de todos, que en estos momentos que todos los educadores estamos, les diríamos que casi al tope laboralmente con estos idas y venidas y cierres y seguimos navegando en esta incertidumbre, el disponer de la voluntad de un tiempo para formarnos y para pensar juntos es sumamente valioso. O sea que agradecer a todos los que están aquí presentes, agradecer a todos los que no en vivo pero después van a acceder a la grabación en el grupo de CREA, y especialmente a Tania y Andrés por compartir este espacio con nosotros. O sea que les doy la palabra para que podamos iniciar el espacio. Gracias. Bien. Bueno, mientras Andrés va compartiendo, ahí va la pantalla, agradecer también de nuestra parte, Marta, bueno, por tu apertura y a todo el equipo de Noveles y por la presentación y a todos los que están hoy compartiendo esta instancia de intercambio y de reflexión, así que bueno, estamos muy contentos también nosotros de estar acá. Inscribe la propuesta que hoy traemos para intercambiar. Recién Marta también lo comentaba un poquito, nosotros presentamos un proyecto de investigación a uno de los fondos sectoriales de ANI, el Fondo CFE Investiga, que justamente forma parte del Consejo de Formación en Educación. Este proyecto se presenta allá por la convocatoria de 2018,
y se ejecuta en 2019, y bueno, a la fecha todavía tenemos algunas, estamos ya en el cierre, pero hay algunas actividades pendientes. Y este proyecto de investigación dio lugar como a distintas instancias, y muchas de ellas tuvieron que ver con las instancias de formación propiamente dicho. Por eso pusimos ahí arriba el punto de partida, investigación, formación y enseñanza, porque de alguna manera tratamos como de combinar estas dimensiones y hacer bastante énfasis en la dimensión de la formación. Y ahí es que surgen algunas líneas de investigación y de formación. Una es la que enfoca y se aborda el proyecto propiamente, que es las habilidades socioemocionales. Nosotros en el proyecto trabajamos las habilidades socioemocionales en la transición de educación inicial a primer año y su incidencia en aprendizajes claves en primer año escolar, como son la lectura y la escritura. Eso es lo que aborda el proyecto propiamente dicho. Pero después, a partir de ahí y de generar algunos lazos y algunas conexiones interinstitucionales, con nosotros también está trabajando Facultad de Psicología, desde el Instituto de Fundamentos y Métodos, y bueno, ahí se fueron generando algunas articulaciones y algunas conexiones, y se generaron otras líneas de investigación, como por ejemplo rol docente y habilidades socioemocionales. Y a partir de ahí estuvimos como en la búsqueda también de una especie de marco teórico, desde el cual pensar esa articulación entre rol y habilidades. Y a partir de ahí es que nace entonces de alguna manera esta coordinación con el Centro de Estudios Adlerianos, y es como surge de alguna manera esta propuesta. Bueno, Andrés es el director académico del centro, así que él les va a contar un poquito por dónde va la cuestión. Muchísimas gracias, Tania. Agradecer a todos los que están presentes, al programa Noveles por bueno, generar estos espacios de formación permanente. Debo contarles primero que en mi carácter de analista didacta del Centro de Estudios Adlerianos, comentarle un poco la finalidad del centro. El Centro de Estudios Adlerianos es una asociación científica, continuadora de los principios de Alfred Adler, y dedicada a la formación de psicoterapeutas sobre la base de psicólogos y psiquiatras. Ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué están haciendo ustedes en la educación? Ya de ahí, desde el comienzo, les decimos que los adlerianos consideramos todo proceso psicoterapéutico que en última instancia es un proceso de reeducación del estilo de vida. Primero que nada, hemos estado mucho más cerca al lado de la educación que de otras disciplinas. Asimismo, contarles que el Centro de Estudios Adlerianos fue creado en 1997, nada más y nada menos que en el Museo Pedagógico, con algunas de las finalidades como, por ejemplo, promover el respeto y la tolerancia entre académicos, crear nuevos vínculos, como por ejemplo es estimular la investigación, formar psicoterapeutas, difundir el conocimiento, y también, ¿por qué no?, favorecer las relaciones internacionales, como está pasando en este momento. También otra de las misiones que tenemos es proporcionar hospitalidad científica a las personas ligadas al área. Más o menos para contarles eso en relación a lo que es el Centro de Estudios Adlerianos, que a su vez pertenecemos a la International Association of Individual Psychology, que es un paraguas que contiene 23 países. Uruguay es el único centro de Sudamérica en pertenecer a este gran paraguas, que cada 3 años organizamos congresos. Así que para el año que viene ya lo estoy invitando para participar de un congreso que se va a llevar a cabo en Ucrania. Bien. Bueno, ahora sí, ya entrando en lo que son los contenidos más propiamente dichos de la propuesta, ustedes habrán visto que nosotros enunciamos la instancia como caja de herramientas, y esto no lo tomamos solo como un titular, sino que lo tomamos también como una especie de categoría de análisis, tomada en este caso de Carlino, y esta idea de caja de herramientas, que quedó por allí una C después del signo, la tomamos de alguna manera la evocamos a partir de 3 acepciones. Primero como metáfora, ¿no? Como esto de, bueno, de encontrarnos con diferentes piezas, las cuales podemos, nos pueden ser de utilidad, las podemos intercambiar, las podemos transformar, como auxilio, ¿no? Como ayuda a nuestras prácticas. Eso sería más como la acepción metafórica. Pero después también tenemos otra acepción que evocamos a partir de esta idea de caja de herramientas, que tiene que ver con la idea de relación
relación y vínculo con los otros, la relación que el docente establece con los alumnos, con los estudiantes, con las familias, pero también la relación con el conocimiento. Y en esa relación con el conocimiento es que evocamos la otra acepción, esta idea de postura epistémica, es decir, desde dónde miramos, desde dónde analizamos nuestras propias prácticas, cuál es nuestra idea filosófica, sociológica, a qué teoría apelamos. Y en este sentido es que nosotros hoy, en esta instancia, en esta propuesta que traemos para el intercambio y para la reflexión, apostamos a mirarlo desde una teoría específica como es la psicología adleriana. Pero es una de tantas, es decir, ustedes a lo largo de la formación y sobre todo en los primeros años, ¿no? en los noveles, creo que esto de la postura epistémica de alguna manera se va conformando, se va construyendo. Y esa idea con el conocimiento, con la ciencia, empieza como a ser revisada. Y ahí empezamos a optar por una teoría, a optar por otra, por eso, bueno, dar a conocer diferentes teorías, que por lo general, además, a mí me pasaba en esto de, bueno, me inscribí para el curso de noveles, o qué interesante que está la propuesta, me dio curiosidad saber qué es la psicología adleriana, porque no tengo ni idea. Bueno, esa curiosidad, esa idea, ese interés, que a veces además en lo que es la formación se va como construyendo, ¿no? En la formación esa trayectoria de a qué postura epistémica de alguna manera aliarnos, a veces, bueno, la psicología adleriana no suele ser un contenido demasiado trabajado, pero bueno, después de eso va a profundizar Andrés. Bien, esa es la idea entonces de caja de herramientas. Perfecto, Tania. Es así, realmente la psicología adleriana en estas latitudes no se ha difundido de la mejor manera. Igualmente creo que el ámbito de la educación se ha beneficiado más que tal vez de otras disciplinas. Decirle dos cosas: el Centro de Estudios Adlerianos se formó en el Museo Pedagógico en 1997 con el profesor Jair Hassan, y al mismo tiempo es en la biblioteca del Museo Pedagógico es en el único lugar en donde ustedes van a encontrar toda la obra adleriana. Es un dato no menor para transmitirles. Pero arrancamos con la postura epistémica. Hay una postura epistémica en relación a la psicología adleriana, y siguiendo al profesor Cerroni Copelo, que tiene que ver con un lema gramsciano, que es de hacer coincidir el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Por un lado la ciencia realista, objetiva, pero no nos podemos olvidar también la finalidad que tiene la ciencia, porque si no, la gente común no entiende o no logra captar lo que es la ciencia y solamente queda en los laboratorios, no sirve de nada. La idea es que sea funcional a todas las personas. Por eso, una breve introducción de lo que es la epistemología con el profesor Cerroni Copelo, que él dice que la ciencia tiene 4 niveles, y a modo de entendimiento podríamos decir que, primero que nada, hay una psicología básica y aplicada, que es la que todos conocemos en relación a la construcción de constructos, valga la redundancia. 2, una psicotecnología, que vendría a ser los estudios que se hacen en relación a los constructos a instrumentos. 3, una psicopraxiología, y 4, una filosofía de la psicología. En este seminario, y en relación a los aportes que tiene la psicología adleriana para hacer a la educación, estaríamos en el terreno de la psicopraxiología y la psicotecnología. Muchos se preguntarán, como decía Tania, bueno, pero yo me anoté este seminario y nunca en mi vida vi a Adler, no sé de qué habla, y comentarles muy brevemente algunos datos biográficos de Alfred Adler. Alfred Adler fue un psiquiatra vienés, primero se recibió de oftalmólogo y luego estudió psiquiatría. También decirle, como para darle un contexto, Adler fue el primer presidente y cofundador de la Asociación Psicoanalítica de Viena. ¿Por qué? Porque cuando Freud le tocó defender la teoría de la sexualidad en 1900, en la comunidad científica no fue muy bienvenido. Parece que Adler, al leer el paper, o el artículo en ese momento, un ensayo, dijo así: este hombre tiene algo para decirnos. Fue el único de la comunidad científica en defender esa postura. Por lo que Freud lo invita personalmente, a través de una tarjeta, a participar de las reuniones de los miércoles. Esas famosas reuniones de los miércoles integradas por Freud, Adler, Rittler, Steckel, donde fueron los que formaron la Asociación Psicoanalítica de Viena. Pero
como todo buen revolucionario que era Adler, en 1911 decide separarse porque dice que la teoría de la sexualidad no alcanzaba para explicar la etiología de las neurosis o de las enfermedades mentales, porque más allá de la sexualidad estaban las relaciones de poder. Si yo ahora les pregunto qué constructos pueden conocer de Adler, y tal vez que me digan ninguno, pero si yo le digo sobre el complejo de inferioridad, el sentimiento de inferioridad o el complejo de superioridad, probablemente muchos entiendan a qué me estoy refiriendo. Bueno, Adler fue de alguna manera el creador del constructo del sentimiento de inferioridad, porque él decía que el ser humano equivale a ser inferior, una inferioridad ontológica, y es una fuerza positiva que nos impulsa hacia aún más. Y esa es la ley del movimiento de la psicología adleriana, y no así con lo que es la sexualidad. Hubo grandes aportes en relación a la epistemología adleriana, que tiene que ver con que la psicología adleriana es estrictamente profunda. ¿Por qué es estrictamente profunda? Porque todavía los adlerianos tenemos como hipótesis de trabajo el inconsciente. Pero dista de Freud. Ya Mesmer, un hipnoterapeuta, psiquiatra anterior a Freud, había dicho que el ser humano es como un gran témpano cuya mayor parte permanece invisible y oculta, y es la mejor definición del inconsciente. Ahora, el inconsciente adleriano no está relacionado exclusivamente con la sexualidad, sino con las metas, y ahora van a ir entendiendo por qué digo esto. Otra de las características de la psicología adleriana es que es holística. Hoy en día a nadie se le ocurriría pensar una psicología que no fuera holística. ¿Quién podría afirmar que se puede estudiar el sujeto aislado del contexto sin tener en cuenta el cuerpo, las emociones, las cogniciones? Pero en aquel entonces, hace 100 años atrás, esta premisa era bastante revolucionaria. Otra de las bases que decimos que tiene la psicología adleriana, y ustedes por transposición didáctica la van a conocer, es una psicología constructivista, porque consideramos que el sujeto participa activamente de la construcción del conocimiento, y por qué no, del estilo de vida que es nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio es el estilo de vida, que no es otra cosa que la personalidad, que se va formando en los primeros 10 años de vida, pero que también evoluciona durante toda nuestra vida. Otra de las cosas que decimos, que es una psicología social, porque, como dijimos con Ortega y Gasset, no, yo soy yo y mi circunstancia, es decir, es imposible pensar a un sujeto aislado de los valores, de la comunidad, de la cultura donde está inserto el sujeto. Hoy en día es un error de técnica, y teniendo en cuenta de que la psicología adleriana es un camino dentro de muchos caminos, en el logo del Centro de Estudios Adlerianos hay una inscripción latina que dice iter unus, iter nullus, que significa un solo camino es un camino nulo. Un solo camino es un camino nulo. ¿Qué significa eso? Que no se puede, hoy, siglo XXI, tomar solamente una teoría, sino que es necesaria comparar. Por eso decimos que es una psicología adleriana comparada. ¿Comparada con qué? Con el psicoanálisis clásico, la psicología cognitiva, la psicología sistémica, y también los aportes que hacen hoy en día las neurociencias. Otra de las ideas que quiero que se lleven de este seminario, en relación sobre todo a por qué la psicología adleriana tiene cosas para aportar a la educación, en relación al comportamiento, a la observación que ustedes hacen diariamente de los chicos y chicas con las que trabajan, que es una psicología finalista o teleológica. El comportamiento humano está dirigido siempre hacia metas. Con Kierkegaard decimos que vivimos tirados desde adelante, no desde atrás. Si con el psicoanálisis clásico de Freud conocimos aquella pregunta paradigmática para entender el comportamiento, por qué se está comportando de la manera que se está comportando, con la psicología adleriana dimos un paso más en relación a la epistemología y decimos, es muy importante pensar en la causalidad y el por qué, pero también es muy importante pensar en el para qué. ¿Qué es lo que motiva al sujeto a comportarse como se está comportando? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué está buscando esa persona?
para comportarse de la manera que se está comportando. Por ahí, por ejemplo, hoy en día populan los diagnósticos en relación al déficit atencional, y muchas veces, nos podríamos preguntar, más allá de la base química del cerebro, pensar la variable psicológica, ¿para qué esa persona no está concentrada? ¿Para qué esa persona se está comportando de manera inadecuada? Tal vez que está en un contexto familiar, social, de mucha presión, y lo expresa en otros contextos. Por eso, para comprender el estilo de vida, debemos comprender las finalidades o las metas, y para ahí hacer la pregunta del para qué del comportamiento. Otra de las cosas que decimos dentro de la psicología, y no quiero aburrirlo con el tema de la sí, porque la idea es compartir la psicología adleriana aplicada en la educación. Durante mucho, mucho tiempo, la psicología y la psiquiatría se han encargado de estudiar las enfermedades mentales, las disfuncionalidades, las cualidades negativas. Y nos han hecho mucho bien, desde luego que nos han hecho mucho bien, porque hoy en día tenemos varios tratamientos basados en la evidencia científica para predecir un éxito de algunas patologías. Ahora, Martin Seligman, creador de la psicología positiva, dice que solamente de cada 100 artículos científicos existen 2. Entonces, la pregunta sería, ¿qué está pasando con las cualidades positivas, con los potenciales, que desde la ciencia no los estamos abordando? La balanza está un poco inclinada hacia el signo de menos y un poco postergada lo que tiene que ver con los recursos. ¿Qué nos hace bien a los humanos? Adler, detrás de cada estilo de vida, que puede o no estar diagnosticado con una patología, observaba estilos de vida. Y dentro de los estilos de vida, uno de lo que tiene que detectar cuáles son las fortalezas de carácter del sujeto, porque con lo que no funciona no vamos a poder cambiar la personalidad. Pero sí podemos cambiar la personalidad si comenzamos a identificar cuáles son esas fortalezas. Es decir, que no hemos pasado de un enfoque clínico, médico, hacia un enfoque salugénico, en relación a la promoción de salud y a la prevención de enfermedades mentales. Para no aburrirlos demasiado, debo decir que la psicología adleriana comparada corre por 3 carriles. Esos 3 carriles, en primer lugar, está la psicoterapia, que probablemente todos ustedes conozcan, el análisis individual. 2, el counseling o asesoramiento breve, que es un servicio que se aplica para situaciones puntuales, como por ejemplo comportamiento inadecuado en el aula, poca colaboración en el aula, divorcios, mudanzas. Es un servicio que se aplica para situaciones puntuales y que no tiene más de 3 meses de duración. Y en una tercer carril ponemos la educación. ¿Por qué? Porque la psicología adleriana, como dijimos al comienzo, es en última instancia una reeducación del estilo de vida. Y dentro de la educación tenemos varios dispositivos, como por ejemplo los grupos terapéuticos de risa, los grupos para padres, los talleres. Hoy yo les recomiendo observar, hay un video en YouTube sobre la doctora Alison Schaefer, que hoy vamos a trabajar un poco sobre las cosas que ella trajo acá en Uruguay cuando estuvo por allá por el 2015, que tienen que ver con cómo asesoramos a los maestros, profesores, educadores, padres y a los niños, ¿para qué? Para ganar en cooperación. Si una de las cosas que tenemos claras los psicólogos adlerianos es incrementar el interés social, incrementar la cooperación, eso que Adler llamó en alemán Gemeinschaftsgefühl, que es sentimiento de comunidad. Yo necesito ayudar a los demás para realizarse, porque una vez que ayudo a realizarse a los demás, me realizo a mí mismo. Por eso es muy importante esto de la cooperación, y más en situación de pandemia. Hoy en día nos hemos dado cuenta que hay 2 o 3 cosas. Una es que nos hace feliz o estamos mejor, con mayor bienestar, si estamos rodeados de nuestras personas queridas, de nuestros amigos. Hoy con el tema de la pandemia y el aislamiento, sobre todo en los primeros meses cuando se largó el tema de la pandemia, una de las cosas que nosotros veíamos en la clínica era la dificultad y la angustia que generaba el hecho de no poder interactuar con los amigos. Entonces hoy sabemos que no es el auto, no es la casa, no es el dinero lo que nos hace más felices, sino por ahí el hecho de
las interacciones que estamos haciendo los seres humanos. Bien. Bueno, retomando la idea esta que recién Andrés trabajaba sobre la psicología aplicada, ¿no?, a la educación y la psicología adleriana comparada, esto de tomar de otras teorías también, y volviendo un poco también a esta idea de caja de herramientas y de metáfora en relación a acompañar, ¿no?, acompañar los tránsitos y sobre todo estas primeras trayectorias como docentes. Creemos que es importante pensar esto de cómo el rol se va consolidando. Por eso es que nosotros vamos a trabajar un poquito, ahora en estas diapos que vienen, sobre desde dónde pensar la categoría de rol docente. La vamos a tomar principalmente desde la psicología social de Pichon-Rivière, ahora en un ratito. Pero creemos que en estos procesos, en estos estadios o etapas por los cuales los docentes nobles van transitando, van generando una especie de estilos de enseñanza, ¿sí?, de cómo debería de enseñar. Pero en esa generación de apropiarse de determinados estilos de enseñanza, está bueno que esa trayectoria vaya acompañada de una especie de simbiosis o de articulación entre lo que es la teoría y la práctica, ¿sí? En este caso, desde la teoría es que apelamos a la psicología de Adler. Y bueno, y en ese transitar, creemos, apelando a estos autores, que bueno, los recientes egresados van transitando por distintos estadios. En este caso, que ustedes ya seguramente también ya los tienen trabajados, el primero de ellos como fantasía, ¿no?, como aquel primer choque del docente cuando se enfrenta a lo novedoso, a lo nuevo, que al principio parece ser todo como una especie de euforia o de ganas de poner en práctica todo lo aprendido. Después eso se va como mezclando con la idea de, bueno, esto que me tocó, tengo que sobrevivir a ello, una especie de supervivencia, sobrevivir a qué, bueno, a la indisciplina de los gurises, a la gestión de los recursos, a la administración de los tiempos, al darme cuenta que a veces estoy trabajando en soledad, y bueno, y eso va generando estilos de enseñanza que la teoría puede ser una base para poder sobrellevarlo mejor, ¿sí? No quedarnos solo con lo que nos pasa en el aula, con la práctica, sino poder solventarlo o pensarlo desde una teoría. Después, el docente se va como consolidando en su rol, ¿no? Se va sintiendo más seguro, más hábil en lo que hace, va sintiendo como una especie de dominio de ese arte pedagógico. Por eso es que ahí hablamos de un docente más idóneo. Y a veces alguna de las claves o de las escenas, digamos, que nos hacen pensar en que nos estamos sintiendo más idóneos es cuando, bueno, formamos parte de una institución y llegan los nuevos, ¿no? Llegan los nobles, esos que también nosotros en algún momento supimos ser, y nos acercamos a él y podemos intercambiar nuestras experiencias y hacerlo sentir más seguro. Bueno, como decíamos recién, esto de la teoría del rol de Pichon-Rivière, ¿de qué se trata? Se trata de pensar el rol como categoría, ¿sí? Más que categoría, como objeto de estudio. Y cuando pensamos en rol, bueno, que etimológicamente alude a rollo, ¿no?, a ese manuscrito o a ese guión, ¿no?, pensando en la dramaturgia y en el ámbito del teatro, ese rol que tenía que desempeñar el actor, el personaje. Y de alguna manera, cuando pensamos en rol, y pensamos en el rol social, en el rol profesional, también tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, Fumagalli allí habla también de jugar el rol, porque de alguna manera se trata de eso, cuando llevamos adelante un rol, de alguna manera lo estamos jugando. Y ese rol es como una especie de concepto bisagra, ¿no? Porque articula el mundo externo, lo social, lo cultural, las expectativas que ya vienen dadas, con nuestro mundo interno, con la propia historia del sujeto, y por eso es que hablamos de una función social interdependiente o de una conducta propiamente dicha. Bien, y cuando nos acercamos a esta teoría del rol, sí, que fundamentalmente la tomamos desde la psicología social, nos acercamos a determinadas características o dimensiones que hacen a este objeto de estudio como categoría. Después, a partir de ahí que entendemos
cómo funciona un rol, qué hace esa conducta, es que lo podemos pensar desde diferentes teorías, ¿sí? Bueno, y algunas de esas características tienen que ver con la reciprocidad, es decir, nunca pensamos en un rol aislado. Cuando pensamos en los roles, ya sea, por ejemplo, el rol de padre, pensamos en el rol del padre e hijo, el de médico y paciente, el de profesor y alumno. Lo pensamos siempre en reciprocidad con un contrarrol. Después otra de las características es la de jerarquía. No jerarquía en el sentido de que un rol es más ponderante o mejor que otro, sino en el sentido de que cada rol ocupa o se diferencia del otro a partir de las funciones que le implica. No tiene que hacer lo mismo un alumno que un docente. Después otra de las categorías es la de modelo. La de modelo es como una especie de, a ver, acá yo voy a tomar como indiferenciada otras dos categorías. La especie de imaginario o representación social que tenemos de ese rol, ¿sí? Si estamos en una clase, tenemos una idea ya a priori de cómo debería de comportarse un determinado docente o un determinado estudiante, o cómo debería de ser el rol de un médico, o cómo debo comportarme como paciente. Después la idea de consenso. Bueno, la idea de consenso es como una idea implícita, justamente va, porque todas están en realidad interrelacionadas, es la idea implícita de lo que yo espero de un rol y lo que esperan de mí, ¿no? Va como en correlación con la de expectativa. Y después la de personalidad tiene que ver con esto de qué tanto está impregnado ese rol, de mi propia creatividad, de mi propio ingenio, de lo que yo le adjudico a ese rol y a esa parte social ya preestablecida de alguna manera. Después aparece por ahí los diferentes tipos de rol. Bueno, tenemos los roles dinámicos, que serían los que acontecen dentro de un determinado grupo, por ejemplo, el grupo clase, ¿sí? Que ustedes como docentes o como parte de un grupo de estudiantes también pueden ahora pensar en identificar esos diferentes tipos de roles, ¿no? Por ejemplo, el rol de líder, el rol del chivo expiatorio, ese al que siempre que sucede algo malo, algo negativo, se lo carga como el culpable de. El portavoz, esos que, bueno, pasamos al frente a presentar un determinado trabajo y ya sabemos que el que habla es fulanito, porque, bueno, es el portavoz del grupo, y que también va en relación con la idea de líder, o el negativo, en fin. Suceden determinados roles al interior de una dinámica de grupo. Después están los roles prescriptos, subjetivos y actuados. El prescripto sería como ese deber ser, ¿no? Que a lo largo de la formación está preestablecido como institucionalmente, muchas veces a través de los programas o planes de estudio. El subjetivo, aquello que yo siento que debería de ser mi rol. Y el actuado, el rol real, lo que realmente sucede. Cuando estos roles, el subjetivo, el prescriptivo y el actuado, no entran en una especie de congruencia, ocurre lo que conocemos como conflicto de rol o disonancia cognitiva, ¿sí? Cuando alguno de estos elementos no es congruente con los otros, ¿sí? A veces pensamos que cuando sea profesor de determinada asignatura voy a tener que hacer determinada cosa, o a lo largo de la formación voy a estudiar determinados contenidos. Después llego al proceso de formación y me encuentro con otras cuestiones que nada tenían que ver con lo que yo me había subjetivamente imaginado. Y después, cuando por fin llego al aula y tengo mi grupo, hago otra cosa que no era tampoco lo que tenía pensado. Ese sería el rol actuado. Bien, continuamos. Bueno, posición docente. Esta base que recién establecíamos de cómo pensar la categoría de rol como objeto de estudio, nosotros queremos ahora pensarla, bueno, desde la psicología leyana sí, pero pensarla en relación a la categoría de posición, es decir, a lo largo de la historia de las configuraciones, de la configuración de la profesión docente, diferentes teorías han optado por utilizar distintos términos o distintas concepciones para, de alguna manera, definir la profesión docente. Como oficio, pensando más en un rol docente de artesano, por ejemplo, como trabajo, como trabajador de la enseñanza, como vocación, que a veces la idea de vocación, yo no concilio tanto con esa idea, por más que todos en algún momento en nuestros discursos decimos, somos docentes por vocación,
porque creo que la idea de vocación implica como demasiado sacrificio, ¿no? Me sacrifico por los gurises, y creo que eso no está muy bueno, pero bueno, habría que pensarlo. Y sí nos quedamos con la idea que Southwell y Basiliades, estos pedagogos contemporáneos argentinos, que han estado en muchas ocasiones además con nosotros, proponen, ¿no? Esta idea de posición, y de cómo me posiciono yo en el proceso de configuración de mi propio rol. Y en esto de posición docente, ellos determinan la categoría como una idea híbrida, ¿sí? Es decir, no como un rol homogéneo, sino como tomando conciencia de que no voy a poder controlar todo, de que no puedo trabajar solo, de que tengo que trabajar en equipo, de que a lo largo de mi trayectoria como docente van a circular diferentes discursos y voy a tener que tomar partido por alguno de ellos, apelar a una determinada teoría, de que voy a tener que tener una relación con la cultura, con la sociedad, con esto que también hoy Andrés hablaba en referencia a la importancia del trabajo con la comunidad, con las familias, en fin, pensar la posición docente como totalmente diferente a un proceso de conformación homogénea, ¿sí? Y en esto de tener que trabajar con otros, de no quedarme solo en el aula, es que nosotros tomamos también el concepto, para nutrir la idea de rol, el concepto de Brailovsky, que también formó parte de las instancias de mediación, Daniel, bueno, con la idea de dupla pedagógica, ¿sí? Que en algunos casos ya se vienen dando estas opciones, estas posibilidades de trabajar con alguien en el aula. Capaz que en primaria es un poco más común esto de trabajar con otro, con la maestra paralela, el maestro paralelo. No estoy muy afianzada en cómo se trabaja exactamente en secundaria, pero capaz que después en el espacio de intercambio nos pueden contar un poquito si puede funcionar esto de la idea de dupla pedagógica, y que como tal, como decíamos hoy, en el proceso de conformación o consolidación del rol, la dupla también se va de alguna manera consolidando, ¿sí? Y transita como en estos extremos, de la delegación y la no delegación, ¿sí? En el compartir y en el delegar. En el compartir y el delegar, ¿qué cosas? Bueno, todo lo que refiere a los alumnos, a la institución propiamente dicha, y a la relación con los padres. Y también va evolucionando, porque cuando trabajamos con otro, cuando trabajamos con equipo, y esto pasa, de hecho ellos, Brailovsky y Salinas, lo toman más desde una perspectiva de psicología del desarrollo freudiano, en relación a ¿qué? A que toda pareja, toda dupla, va como transitando, ¿no? Ya sea una pareja personal o una pareja de trabajo, va de alguna manera transitando por esta evolución, ¿no? Al principio es, qué bueno que es trabajar juntos, vamos y hacemos juntos todo a todos lados, estamos pegados, vamos, venimos, esa es como la simbiosis, ¿no? Pero después llega un momento en que, y bueno, me empiezo a dar cuenta de que no sos tan perfecto, de que yo hago mejor algunas cosas y vos haces otras, entonces empezamos a diferenciar roles, a diferenciar tareas, y nos empezamos a separar un poquito. Una vez que tomamos conciencia de eso, se comienza a dar una especie de alianza solidaria, donde hay un verdadero trabajo en equipo, y bueno, cada uno sabe de sus virtudes y de sus falencias, entonces ahí se empiezan a complementar. Entonces esto de trabajar con otros, creo que de alguna manera, ya sea en dupla pedagógica o en otro tipo de equipo, nos da la posibilidad de construir el rol cooperativamente. Perfecto, Tania. En eso de la alianza solidaria que hemos tenido que encontrar con Tania para encontrar un punto de conexión entre la psicología adleriana y la educación, lo primero que nos preguntábamos es sobre el atributo que debe tener un psicoterapeuta y sobre el atributo, tal vez, que debe tener un docente, que eso después en la conversación ustedes me van a decir si está bien o está equivocado, o tiene sentido, como decimos los adlerianos. Y para ser psicoterapeuta, una de las cualidades que debe reunir la persona es el atributo del carisma.
Y el carisma no es otra cosa que la capacidad de ser aceptado. Entonces, la psicología adleriana cuenta con varias herramientas, que esas herramientas siempre son dentro de un contexto particular, y hoy en día sabemos que, por ejemplo, los consultorios psicológicos que recibimos muchos chicos con distintas patologías, una de las cosas que a veces se nos pide es la evaluación de la prueba CI, del cociente intelectual, de las clásicas pruebas CI. Hoy sabemos, desde la ciencia, que el hecho de tener un CI alto no predice un éxito en la vida adulta. Ahora sabemos, a través de las habilidades sociales, que lograr cierto ajuste en las habilidades sociales, o tener habilidades sociales, sí predice un buen éxito en la vida adulta. Algunas de las herramientas que tenemos los adlerianos para trabajar junto a los profesores, padres, madres y tutores o referentes de la institución, por ejemplo, es prescribirle a la persona que tenga tiempos para la formación, como este espacio. Es muy importante aprender, formarse, interactuar en algo nuevo. Entonces les pedimos a los padres que, por favor, padres y madres, que tengan tiempo con los chicos para formarse. Por ejemplo, como en la foto, de tener la posibilidad de que la niña esta participe de la cocina. Eso es muy importante. Otra de las reglas de la caja de herramientas es este constructo adleriano que se llama consecuencias naturales, que a veces no es mejor, antes de corregir, por eso decimos que los adlerianos trabajamos con disciplinas sin premios ni castigos, es decir, que estamos en las antípodas con el conductismo, porque la idea no es castigar ni premiar, porque cuando uno castiga, el niño o la niña luego en otro contexto se va a descargar, o si se lo premia, después el chico o la chica trabaja por el premio y no por la motivación intrínseca. Entonces, en relación a los comportamientos inadecuados o con aquellas cosas que se salen de la disciplina que hay en casa, una de las variables es tener las consecuencias naturales, que el niño y la niña observen cómo es, por ejemplo, derramar un vaso de agua y entender que si se derrama el vaso de leche, queda en la mesa. La niña esta está observando esa situación y ella misma está anticipándose para futuros comportamientos lo que va a suceder si se derrama un vaso de leche. Lo mismo pasa con un chico, una chica que no quiere entregar la tarea, tal vez que el padre o la madre puede decirle de manera cooperativa, o dejar que el niño y la niña se saque una mala nota, y el niño va a experimentar por qué se sacó una mala nota, pero también lo que pueden hacer los padres es tener las consecuencias lógicas, que las consecuencias lógicas es anticipar una dificultad en el futuro, como por ejemplo, si no entregas la nota, si no entregas el trabajo, probablemente te saques una mala nota, y ahí tiene que ver mucho con la intencionalidad en que el sujeto transmite al niño este mensaje, no de la postura dogmática y amenazante, sino logrando copensar con el hijo para entender que si esa persona no entrega la tarea, probablemente le saquen una nota baja. Pero así está decidiendo. Le damos la posibilidad a nuestros hijos de elegir, y en elegir se toma una posición, que es muy importante para evitar todos los trastornos que vienen asociados a la no toma de posición. Incluso hay un terapeuta, Frank Walton, que dice algo así como: entre no hacer algo y hacerlo mal, es preferible hacerlo mal, porque uno tiene la experiencia para luego poder corregirla si no fue mal. No importa tanto el resultado, sino el procedimiento. Obviamente siempre decimos que si hay una piscina y si está sin agua, es mejor no tirarse al agua, pero me refiero al hecho de que es necesario tener la experiencia, y que eso no quede en la fantasía, sino que el sujeto tenga la experiencia así de equivocación, pero que para las futuras tomas de decisión, su comportamiento va a estar más ajustado. Otra de las cosas que hacemos los psicólogos adlerianos es entender el comportamiento inadecuado
y el comportamiento inadecuado tiene que ver con las metas, lo que hacemos es buscar para qué el niño o la niña se están comportando de la manera que se están comportando. Una de las cosas que quiero que se lleven claros de la psicología adleriana es que es una psicología de un determinismo blando. ¿Por qué un determinismo blando? Porque ni el contexto ni la herencia son determinantes del estilo de vida. Lo que determina el estilo de vida son las interpretaciones que nos hacemos sobre lo que nos está pasando y sobre lo que vinimos al mundo. Por eso es una psicología del uso por una psicología de la posesión. No importa tanto para un psicólogo adleriano lo que el sujeto trae, sino lo que hace con lo que trae. Y eso es muy importante. Adler le tocó observar cómo en la Primera Guerra Mundial, bueno, le amputaban un brazo a a dos soldados. Tiempo más adelante se encuentra con uno de ellos, y uno de ellos le dice: doctor Adler, mi vida es un desastre, he pensado en quitarme la vida, y vivo de la pensión militar. Mientras que el otro soldado le dice: doctor Adler, mi vida ha cambiado rotundamente, tengo una hija hermosa, y no entiendo por qué la naturaleza nos da dos brazos si es suficiente vivir con uno. Es decir, frente a un mismo hecho objetivo, dos interpretaciones distintas. Lo que hacemos los psicólogos adlerianos es trabajar con las interpretaciones que el sujeto hace de los hechos y de la genética. Otra de las herramientas que prescribimos para los padres y madres son las reuniones familiares, en donde se le pide a los padres que dejen participar a los niños en relación a las tareas. Y como barómetro social de indicador de salud mental, es bastante sencillo, y ustedes van a decir: bueno, pero la psicología adleriana es muy de sentido común. Adler, cuando le dijeron eso en pleno Viena, decía: ¿y qué hay de malo con el sentido común? En realidad no vivimos en el sentido común, el tema es siempre ajustarlo al contexto. Entonces, tenemos como barómetro social, como barómetro de salud mental, es el grado de interés social que tiene el sujeto desarrollado. Aquellos sujetos que son retraídos, se inhiben, están, por ejemplo, en el aula recluidos o no se integran, esos son los que a nosotros nos preocupan sobremanera, frente a aquellos que, por ejemplo, son los rebeldes, que tal vez que entre ser rebelde o ser muy pasivo, es preferible ser rebelde porque uno sabe lo que le está sucediendo. En cambio, a un sujeto que está al final del aula, sin participar, sin hablar, sin interactuar, realmente de ese niño o niña o adolescente debemos preocuparnos porque no sabemos qué le está pasando y está muy angustiado. Así como Tania decía que Pichon-Rivière hablaba del rol, debo decir que Adler, mucho antes, había dicho algo así como que el desaliento es la causa de la única enfermedad, como Pichon-Rivière decía que la depresión es la causa única de la enfermedad mental. Y ahí se van a dar cuenta cómo la psicología adleriana con la psicología social tienen puentes y relaciones. Algunas de las claves para lograr el bienestar, como dijimos, si con el psicoanálisis conocimos mucho lo que es el malestar, con la psicología adleriana conocemos sobre qué le hace bien al sujeto y cómo obtiene o aumenta el bienestar. Lo pueden poner en práctica hoy mismo. Por ejemplo, 1. Participación social. Es decir, participar de algún lugar social fuera del trabajo. 2. Hacer algún tipo de contribución, ayudar a alguien. Probablemente se sientan mejor ayudando a alguien. 3. La actividad física. 4. Aprender algo todos los días. Si hoy se llevan una pizca de psicología adleriana, ya es algo bueno para nosotros. Y 5. Tomar contacto con las emociones. Yo siempre digo en las conferencias que voy que soy genéticamente malhumorado. Entonces, cuando estoy malhumorado en las mañanas, lo primero que hago es mirar algún video de humor, como por ejemplo, como una tía del interior que le gustaba mirar Gasalla, miro los videos de Gasalla y el hecho de reírme ya hace que cambie el estado anímico. Y no se trata de estar positivo y feliz todo el tiempo porque es imposible, sino se trata de equilibrar o balancear esta balanza que se ha dado dentro de la psicología y la psiquiatría de solamente estar enfocado en las disfuncionalidades, sino ahora estar enfocado también en aquellas cosas que le hace bien a las personas.
le dejo los contactos acá para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en relación a este seminario. Realmente debemos decir que estamos muy agradecidos por esta primera presentación que hacemos en público en relación a la psicología adleriana aplicada a la educación, así que es fantástico poder compartir con todos ustedes, y sobre todo también las preguntas que ahora se vienen. Bien, bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy clara, además también bajando algunas situaciones concretas, sobre todo en esto tan complejo que nos significa a nosotros estar en el aula, ¿no? Y en esta situación también tan atípica y que nos ha significado a todos reinventarnos desde alguna forma, y a veces estas cuestiones que parecen del sentido común, tan complejas también de llevarlas a la práctica, ¿no? Hemos tenido algunos comentarios de agradecimiento a la charla, algún Nobel que se atreva a hacer alguna pregunta sería más que bienvenida en este momento. Nos gustaría escucharlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un gusto. Bueno, ha sido una charla muy fluida, una charla muy buena, y por sobre todas las cosas, bueno, uno con expertos como ellos, bueno, va poniendo un pasito más adentro del aula y se va largando por sobre todas las cosas, ¿no? Porque siempre tiene como algo de qué pasará, cómo serán los alumnos, etcétera. Pero está bueno también que el alumno, bueno, aprenda de los errores, como habíamos visto parte como es de la niña que se había equivocado. Yo soy docente de taller de audiovisual, y bueno, dentro de toda la cantidad, bueno, de alumnos que tengo, que son más o menos 30, ellos como que van buscando su camino, porque dentro de lo que es de audiovisual, ellos aprenden a manejar la cámara, aprenden a hacer entrevistas, bueno, aprenden también a hablar, el tema de dicción, del tema de la fonética, cómo hablar también con otros pares, cómo hablar con otras personas fuera de lo que es la institución, porque también salimos a hacer coberturas de fotografía, de filmación, y solamente ellos se van dando cuenta cuál es su error, y para qué lugar ir rumbeando, si me gusta más la cámara de foto, me gusta más la parte de filmación, o me gusta más la parte de edición. Ustedes trabajan en la parte de fotografía, después edito, y eso está bueno. Y yo siempre les digo, ustedes quédense con lo que les gusta, y quédense cómodos, así podemos trabajar, digo, de forma fluida, y nadie se complica. Y eso está bueno. Uno aprende de los errores y dice, bueno, esto capaz que no me gusta, entonces me voy a tirar un poco para probar a ver qué tal me va con la parte de filmación. Les va bien, y les digo, bueno, genial, entonces hay que buscar la vuelta de qué me gusta dentro de lo que es la rama artística, de lo que es audiovisual, y eso está bueno. Buenísimo, Gabriel. Buenísimo, muchas gracias por el aporte. Una cosita solamente, el objetivo de la psicología adleriana es, como dijimos, incrementar el interés social. Y otra de las cosas, que lo traes muy bien, Gabriel, es el hecho de tener una actitud frente a la vida, que es la actitud de tener el coraje de ser imperfecto. El coraje de ser imperfecto. Cuando uno tiene esa postura frente a la vida, por ejemplo, uno logra liberarse de las tensiones y, ¿por qué no?, enfocarse en aquellas cosas que sí es bueno. Por ejemplo, como tú decías, la fotografía, el video, la edición, es buenísimo el trabajo que vienen realizando. De hecho, se lo puede ver a los chiquilines, yo lo veo en la clínica, que todos saben editar los videos. Y esa información, ese conocimiento, muchas veces, para algunos psicólogos o para algún colega dentro del instituto, a veces no se valora. Y hoy, con el tema de la pandemia, hace que valoremos mucho más ese conocimiento que tenían los niños y niñas y adolescentes que antes de la pandemia. Así que muchas gracias por el aporte, realmente es fantástico lo que vienen haciendo. Acá hay una pregunta. Gladys pregunta, no sé cómo hacemos. ¿Algo de la teoría de Vygotsky influyó en Adler o viceversa? Creo que de casualidad no se conocieron, pero probablemente Vygotsky sí haya leído a Adler en relación a todo esto de que el conocimiento son las relaciones sociales que se internalizan, ¿no? Desde luego que sí. La psicología adleriana se podría decir que es la primera psicología social. Pero es muy buena pregunta eso. Un ejercicio sería poner a los estudiantes a dialogar entre los autores, ¿no? Imaginándonos qué se podrían decir.
Sí. Me quedo con esta frase de el coraje de ser imperfectos, y algo que siempre tenemos como esa premisa que los docentes tenemos que saber todo y que necesitamos darle esa respuesta, y bueno, esto también nos ha puesto al desnudo de que no sabemos todo, y que tenemos también que dialogar con nuestras prácticas, dialogar con nuestras propuestas, y bueno, volver a confiar también en el trabajo, que a veces cuando estamos haciendo nuestra formación, esto que decían también ustedes, que a mí me llevaba a esa situación, cuando estamos formándonos trabajamos muchísimo en equipo, muchísimo, presentaciones, trabajos, propuestas, nos vamos a ver, nos visitamos, y después eso se corta, ¿no? Nuestra profesión, las dinámicas, los tiempos, los horarios, no nos permiten. Entonces, creo que esto nos invita a bueno, reacomodarnos nuevamente, ¿no? Y a valorar ese trabajo con el otro, por sobre todas las cosas. En esto que hablaban también del tiempo para la formación, suena precioso, pero sabemos que muchas veces las familias, ese tiempo para la formación no es tal, o no es el de calidad, o bueno, a veces también esta situación de pandemia nos puso en una situación donde las familias han estado conviviendo mucho más con sus hijos, situaciones diversas. Pero agradecerles enormemente esta propuesta, vamos a seguir en contacto, decirles también que va a quedar en el grupo de CREA esta charla grabada, que después les informamos y les pasamos el link para que puedan poderla visualizar, aquellos que quieren verla nuevamente o aquellos que quieran contagiar a otros con esta propuesta. En realidad también quería compartir un mensaje que ahora nos envía Ana, que comparto también totalmente, Ana, que estás ahí, cuando dice que en realidad no conocías la teoría con el nombre y el apellido, ¿sí? Pero gracias a la claridad de las presentaciones nos hace lo que Andrea compartía, repensar nuestras prácticas y además ponerle nombre a lo que intuitivamente hacemos, ¿sí? Justamente, qué bueno está el poder que muchas veces nosotros en esto de que el sujeto participa activamente de la construcción del conocimiento, esa concepción epistemológica que a veces en la formación está muy presente, sin embargo después cuando vamos a la práctica, cuánto nos cuesta ser sujetos que construimos el conocimiento, ¿no? con los estudiantes. Entonces, este intento de justamente de construir el conocimiento juntos, ese intento ese concepto de las metas, de que las metas sean construidas en colectivos, de que las metas sean construidas con los estudiantes, ¿sí? Muchas veces lo hacemos, como Ana lo plantea intuitivamente, pero qué bueno es cuando le podemos poner nombres y conceptos y podemos aliarlos a otros conceptos en esta caja de herramientas, justamente que nos ayuden en estos momentos, y otro concepto que no quería dejar pasar también, porque en el programa nosotros en Noveles propiciamos mucho, es no descuidar esos colectivos de reflexión que ustedes planteaban. Nosotros justamente lo que intentamos en cada centro educativo es que se generen esos espacios de reflexión, que el trabajo del docente, del educador no sea aislado, no sea solo, porque justamente como planteaba Andrea, cuando nos estamos formando en los institutos, trabajamos de muchos trabajos de proyectos, en colectivos, visitas entre pares, pero después cuando salimos a la cancha estamos prácticamente solos. Entonces, justamente la importancia de que los colectivos de reflexión estén presentes. Yo leía también acá un mensaje que enviaba al principio María Gabriela de la Escuela de Administración de Salto, que planteaba cómo se hizo una experiencia con los estudiantes de cuarto también de ese trabajo, creo que en duplas, no sé si María Gabriela porque me lo abrevia, supongo que viene por ahí, de ese trabajo en duplas. Entonces, creo que sumamente, ahí va, sumamente me parece importante de seguir propiciando los espacios, de no rendirnos y que darnos cuenta que más que nunca los educadores necesitamos justamente de trabajar en colectivo, pero no solamente trabajar de pensar en acciones, ¿no? No se trata solamente de pensar las acciones, sino que se trata de que esas acciones luego provoquen la reflexión, ¿no? De pasar ese paso de que pensemos juntos, no solamente actuemos juntos, sino que pensemos juntos, reflexionemos juntos, y para eso las metas, me pareció un concepto fantástico que ustedes nos aportaron hoy, pensar metas juntos, pensar metas
en colectivo, cuáles son esas metas, qué nos proponemos, qué es lo que nos motiva como sujetos, pero como sujetos, tanto los sujetos al aprendiente, ¿no?, como al sujeto educador en esa construcción del conocimiento. Estoy leyendo los comentarios y bueno, como veo que no se animan, quería igual agradecerlos porque bueno, son todos muy positivos y también nos anima a nosotros a seguir pensando este tipo de propuestas y el intercambio, ¿no? Eso está bueno. Bien. Bueno, entonces agradecerles a Tania y Andrés, que creo que más que objetivo logrado, que estos espacios nos sirven para acercarnos a seguir formándonos, a pensar juntos. Muchas veces es un espacio que lo que motiva es a lo que planteaba Andrea, ¿no? A las ganas, a poder seguir formándonos en determinadas herramientas, en determinados conceptos, a seguir pensando, a seguir buscando material, a seguir intercambiando con otros, ¿sí? Y bueno, esto que también sea propicio para pensar y para poder indagar más en la propuesta. Así que bueno, no nos queda más que agradecer a Tania y Andrés por este espacio compartido. Seguramente vamos a tener el año que viene otros espacios, ojalá que presencial, para poder seguir compartiendo. Y a todos los que hoy dedicaron su tiempo y su voluntad de compartir estos encuentros con nosotros. Ante cualquier pregunta, duda, saben que tienen todas nuestras redes, nuestros correos electrónicos para poder comunicarse, y nosotros obviamente también se lo vamos a hacer llegar a Tania y Andrés, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, que tengan buena jornada. Bien. Muchísimas gracias por... Bueno, gracias a ustedes y igualmente. Saludos grandes, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.